En el bullicioso corazón de Madrid. Bajo las luces neón de la Gran Vía. Alejandro levantó la bandeja con manos temblorosas. El hombre al que servía. Un magnate de traje impecable. Acababa de pronunciar unas palabras que helaron la sangre del joven camarero: estos desviados no merecen derechos. Lo que Alejandro no sabía era que ese multimillonario, don Carlos Ruiz, era su padre biológico, abandonado hace 25 años en un secreto familiar que ahora amenazaba con estallar. Alejandro, con sus 25 años a cuestas, había crecido en un modesto apartamento en el barrio de Lavapiés, rodeado del amor incondicional de su madre, Isabel. Ella nunca hablaba del padre. Solo decía que era un hombre complicado, que había elegido el poder sobre la familia. Alejandro, con su cabello oscuro cortado al ras, ojos marrones que reflejaban una sensibilidad profunda y una sonrisa que conquistaba a los clientes del Café El Sol, había encontrado su propia identidad en la vibrante comunidad LGBT de la capital. Pero esa noche, el destino lo había puesto frente a un espejo distorsionado. El turno había empezado como cualquier otro. Alejandro ajustaba su delantal negro sobre la camisa blanca, mientras charlaba con Mateo, su pareja desde hacía 2 años. Mateo, un periodista de 28 años con cabello rizado desordenado y ojos verdes que escrutaban el mundo con curiosidad, lo esperaba en una mesa apartada. Hoy hay un evento importante, le había dicho Mateo esa mañana, besándolo en la puerta del apartamento que compartían en Malasaña. Un magnate conservador viene a cenar aquí. Podría ser material para mi artículo sobre las leyes anti-LGBT que se están debatiendo en el Congreso. Alejandro no le dio mayor importancia. Su vida era un equilibrio precario entre turnos exhaustivos en el café y momentos robados con Mateo, donde soñaban con un futuro sin prejuicios. Pero cuando don Carlos entró, flanqueado por guardaespaldas y asesores, el ambiente se cargó de tensión. El hombre, de 60 años, con cabello plateado peinado hacia atrás y una expresión severa que intimidaba, se sentó en la mesa VIP. Alejandro fue asignado para atenderlo, ignorante de la conexión sanguínea que los unía. Buenas noches, señor. ¿Qué desea ordenar?, preguntó Alejandro con su habitual cortesía, aunque algo en la mirada del hombre lo inquietó. Don Carlos lo escrutó de arriba a abajo, como si buscara algo familiar en sus rasgos. Un whisky doble. Y el filete poco hecho. Y dile al chef que no tolero errores. La voz era autoritaria, acostumbrada a mandar. Mientras Alejandro se alejaba, oyó al magnate hablar con su asesor: esas leyes son necesarias. La familia tradicional está en peligro por culpa de estos anormales. Las palabras golpearon a Alejandro como un puñetazo. Se refugió en la cocina, respirando hondo. ¿Cómo podía alguien tan poderoso odiar lo que él era? Mateo, desde su mesa, notó la palidez en su rostro y le envió un mensaje: ¿todo bien? Alejandro respondió con un pulgar arriba. Pero su mente bullía. Esa noche, tras el servicio, Mateo lo abrazó en el callejón trasero del café. Ese tipo es don Carlos Ruiz, el que financia campañas contra el matrimonio igualitario. Es un hipócrita. Lo que ninguno sabía era que don Carlos había reconocido a Alejandro al instante. 25 años atrás, en una juventud impulsiva, había tenido una aventura con Isabel, una estudiante de arte. Cuando ella quedó embarazada, él
heredero de un imperio textil. La obligó a abortar o desaparecer. Isabel eligió huir, criando a Alejandro sola. Don Carlos, casado ahora con una mujer de alta sociedad y padre de 2 hijas perfectas, había enterrado ese secreto. Pero ver a su hijo, ahora un hombre gay, lo confrontaba con su propia hipocresía. Al día siguiente, Alejandro despertó con una resaca emocional. Mateo preparaba café en su pequeño apartamento, hablando de su investigación. Ruiz ha donado millones a partidos conservadores. Dicen que influye en el gobierno para bloquear reformas LGBT. Alejandro asintió. Pero algo lo carcomía. ¿Por qué me miró así? Como si me conociera. Mateo rió, paranoia tuya. Eres irresistible. Pero la semilla de la duda estaba plantada. Don Carlos. En su mansión en La Moraleja. No podía dormir. El parecido era innegable, los ojos de Isabel. La mandíbula suya. Ordenó a su investigador privado confirmar la identidad. Es él. Le dijeron horas después. Su hijo. Viviendo como. ¿Eso? La rabia lo invadió. Como su sangre podía ser defectuosa. Decidió actuar, contactaría a Isabel. La chantajearía si era necesario. Para corregir a Alejandro. Mientras tanto, Alejandro enfrentaba sus propios demonios. En el trabajo, un cliente homófobo lo insultó, recordándole las batallas diarias. Mateo lo defendió. Pero la tensión crecía. Esa noche, en una manifestación por los derechos LGBT en la Puerta del Sol, Alejandro gritó consignas, sintiéndose vivo. Mateo lo filmaba para su artículo. Pero al volver a casa, una carta anónima esperaba: sé quién eres. Tu vida está a punto de cambiar. La intriga se tejía. Don Carlos planeaba una reunión casual en el café. Quería ver si podía salvar a su hijo. O al menos controlarlo. Alejandro, ajeno, compartía con Mateo sueños de boda, ignorando que el hombre que odiaba su existencia era su progenitor. La tormenta se avecinaba. Y cada decisión llevaría un precio alto. A medida que los días pasaban, Alejandro notaba cambios sutiles. Clientes influyentes frecuentaban el café. Y su jefe lo elogiaba inusualmente. Mateo, profundizando en su investigación, descubrió rumores sobre el pasado de Don Carlos, una amante abandonada. Un hijo ilegítimo. Podría ser cualquiera. Pensó. Sin conectar los puntos. Don Carlos, consumido por la culpa y el prejuicio, visitó a Isabel en secreto. Ella, ahora una artista retirada en un pueblo cerca de Toledo. Lo enfrentó, lo abandonaste. Ahora es un hombre feliz. ¿Gay o no? Él replicó: lo arruinaré si no lo arreglas. Isabel colgó. Pero el miedo la invadió. ¿Debería advertir a Alejandro? Alejandro. En una cena romántica con Mateo en Chueca, confesó sus inseguridades: a veces siento que falta algo en mi vida. Mateo lo besó: yo soy tu familia. Pero la carta anónima lo perseguía. Decidió ignorarla, enfocándose en su relación. Sin embargo, el conflicto interno crecía. ¿Era fuerte suficiente para enfrentar el mundo?
La segunda visita de don Carlos al Café El Sol fue intencional. Pidió específicamente a Alejandro como camarero, observándolo con una mezcla de desprecio y fascinación. Joven, ¿has pensado en un mejor futuro? Este trabajo es para perdedores. Alejandro, conteniendo la ira, respondió, estoy contento aquí. Señor. Pero las palabras calaron hondo, avivando dudas sobre su vida. Mateo, desde su oficina en el periódico El País, recibía pistas anónimas sobre don Carlos. Un informante le envió documentos, donaciones millonarias a organizaciones anti-LGBT, influencias en el PP para endurecer leyes. Este hombre es un monstruo, pensó Mateo, sin saber que su pareja estaba ligada a él. Esa noche, compartió sus hallazgos con Alejandro. Imagínate si tuviera un hijo gay. Lo destruiría. Alejandro rió nervioso. Pero un escalofrío lo recorrió. Recordó las historias vagas de su madre sobre su padre, un hombre ambicioso que la dejó. Decidió llamarla. Mamá. ¿Quién era mi padre realmente? Isabel vaciló, alguien que no vale la pena. Pero su voz temblaba, traicionándola. Don Carlos. En una junta directiva. Defendía su postura, la sociedad necesita valores tradicionales. Estos desviados corrompen a la juventud. Sus colegas aplaudían. Pero en privado. La imagen de Alejandro lo atormentaba. Ordenó vigilancia, fotos de Alejandro y Mateo besándose en la calle. Pruebas de su depravación. Murmuró. Planeaba confrontarlo, ofreciéndole dinero a cambio de cambiar. Mientras, Alejandro y Mateo enfrentaban su primera crisis. En una fiesta en Chueca, un amigo coqueteó con Alejandro. Y Mateo, celoso, explotó, no confío en ti. Alejandro, herido, replicó, es por tu inseguridad. Se reconciliaron. Pero la grieta estaba allí, amplificada por las presiones externas. Isabel, incapaz de guardar el secreto más, viajó a Madrid. En el apartamento, confesó, tu padre es don Carlos Ruiz. Me obligó a elegir entre él y tú. Alejandro palideció, el hombre que odio. ¿Por qué no me dijiste? Isabel lloró, para protegerte. La revelación fue un terremoto. Alejandro sintió traición. Ira. Confusión. Esa noche. Solo. Alejandro lloró en los brazos de Mateo, contándole todo. Mateo, atónito, juró apoyarlo, lo enfrentaremos juntos. Pero internamente, Mateo dudaba, ¿podía su relación sobrevivir a esto? Alejandro, por su parte, luchaba con su identidad. ¿Era defectuoso por ser hijo de un homófobo? Don Carlos, enterado de la visita de Isabel por sus espías, aceleró su plan. Envió una invitación a Alejandro, reunámonos. Tengo una propuesta. Alejandro, furioso, aceptó. En un hotel lujoso, padre e hijo se enfrentaron por primera vez conscientemente. Eres mi sangre, dijo don Carlos. Pero tu estilo de vida es inaceptable. Te ofrezco un puesto en mi empresa. Dinero. Si dejas esa aberración. Alejandro, temblando, replicó,
Prefiero ser pobre y libre que rico y falso. Salió dando un portazo. Pero las palabras de su padre resonaban, ¿valía la pena el rechazo familiar por su amor? Mateo lo esperaba fuera, hiciste lo correcto. Pero la duda se instaló. Los días siguientes fueron un torbellino. Mateo publicó un artículo exponiendo las donaciones de don Carlos, sin mencionar la conexión familiar. El escándalo estalló, protestas frente a la mansión de Ruiz. Don Carlos, enfurecido, culpó a Alejandro, esto es guerra. Amenazó con desheredarlo públicamente, aunque nunca lo había reconocido. Alejandro, bajo presión, cuestionó su relación, tal vez mi padre tenga razón. Soy una carga para ti. Mateo, herido, respondió, no. Pero si dudas, quizás debamos pausar. La separación temporal fue devastadora. Alejandro se refugió en el trabajo, ignorando llamadas de su madre. Don Carlos, viendo la brecha, contactó a Mateo anónimamente, Alejandro te destruirá. Es inestable. Mateo, confundido, investigó más, descubrió que don Carlos había pagado para silenciar otros escándalos, incluyendo abusos. Decidió confrontarlo. En una reunión clandestina, Mateo acusó a don Carlos, está destruyendo a su propio hijo. El magnate Río, no es mi hijo si elige eso. Mateo grabó la conversación, planeando publicarla. Pero don Carlos contraatacó, ofreció sobornos. Amenazas. Alejandro, enterado, se sintió traicionado por Mateo, ¿fuiste solo? La confianza se rompió. En una discusión acalorada, Alejandro gritó, todo esto por tu carrera. Mateo replicó, por nosotros. Pero las palabras hirieron profundo. Isabel intervino. Reuniéndolos, no dejen que él gane. Alejandro y Mateo se reconciliaron tentativamente. Pero el daño estaba hecho. Don Carlos, perdiendo control, anunció una conferencia de prensa, revelaría su hijo perdido para limpiar su imagen, pintándolo como víctima de influencias perversas. Alejandro, aterrorizado, debatió, enfrentarlo públicamente o huir. La elección lo consumía, sacrificar su privacidad por la verdad. O proteger su paz. Mateo lo apoyó, juntos. Pero el precio sería alto. La conferencia de prensa de don Carlos en el Palacio de Cibeles fue un circo mediático. Ante cámaras, declaró, he encontrado a mi hijo perdido. Víctima de un estilo de vida destructivo. Lo ayudaré a volver al camino correcto. Alejandro, viendo la transmisión en vivo con Mateo e Isabel, sintió náuseas. Es una mentira, gritó. Mateo, con la grabación en mano, contactó a su editor, publicamos todo. El artículo salió esa noche, multimillonario anti-LGBT oculta hijo gay. El escándalo nacional estalló. Redes sociales ardían. Protestas crecían. Don Carlos, acorralado, demandó a Mateo por difamación. Alejandro, en el ojo del huracán, enfrentó acoso, paparazzi en su puerta. Insultos en la calle. Su jefe lo despidió, demasiado drama. Sin empleo, dependió de Mateo, avivando resentimientos. Soy una carga, murmuró.
Mateo negó, somos equipo. Pero la tensión sexual e emocional crecía, evitaban intimidad. Temiendo vulnerabilidad. Isabel. Culpable. Confesó más, don Carlos me amenazó con quitarme todo si no abortaba. Huí por ti. Alejandro la perdonó. Pero el rencor hacia su padre ardía. Decidió demandarlo por reconocimiento paterno y daños emocionales. Quiero que pague. En el Tribunal de Madrid. El juicio fue intenso. Don Carlos. Con abogados caros. Negó todo, es un impostor. Pruebas de ADN lo desmintieron. Alejandro testificó, me rechazó por ser gay. Eso es abuso. Don Carlos replicó, lo rechazo por elección. No por sangre. El juez. Progresista. Falló a favor de Alejandro, compensación millonaria. Pero la victoria fue pírrica. Don Carlos apeló. Prolongando el dolor. Sus hijas legítimas. Horrorizadas. Lo confrontaron, papá. Es verdad. Él admitió. Pero culpó a Alejandro, me avergüenza. Una hija. Solidaria. Contactó a Alejandro, quiero conocerte. Mateo. Bajo presión laboral. Recibió ofertas para libros sobre el caso. Podríamos mudarnos. Empezar de nuevo. Sugirió. Alejandro dudó, huir es cobardía. La discusión escaló, Mateo acusó a Alejandro de obsesión. Alejandro a Mateo de oportunismo. En una noche de insomnio. Alejandro reflexionó, ¿valía su identidad el costo familiar? Recordó momentos con Mateo, paseos por el Retiro. Risas en bares. Pero el trauma lo cambiaba. Don Carlos. En crisis. Sufrió un infarto menor. En el hospital. Solo. Cuestionó sus creencias, ¿era el odio aprendido o innato? Isabel visitó a don Carlos, mira lo que has hecho. Él. Débil. Murmuró, quería proteger mi legado. Ella replicó, el legado es amor. No odio. Don Carlos lloró por primera vez en décadas. Alejandro. Enterado. Debatió visitarlo. Mateo lo disuadió, te manipulará. Pero la curiosidad ganó. En la habitación. Padre e hijo se miraron. ¿Por qué me odias? Preguntó Alejandro. Don Carlos, no te odio. Odio lo que representas. Fui criado así. Alejandro, puedes cambiar. Don Carlos, demasiado tarde. La conversación fue un punto de inflexión. Alejandro sintió compasión. Pero no perdón. Al salir. Mateo esperaba, estoy orgulloso. Se besaron. Reconectando. Pero el conflicto persistía. Don Carlos retiró la apelación. Pagando la compensación. Publicó una disculpa tibia, respeto las diferencias. Activistas lo criticaron como hipócrita. Alejandro usó el dinero para una fundación LGBT. Honrando su lucha. Mateo y Alejandro planeaban boda. Pero dudas linger. En una terapia. Alejandro admitió, temo ser como él. Mateo, no lo eres. La sociedad. Dividida. Debatía, ¿era don Carlos redimible? Con el dinero de la compensación.
Alejandro y Mateo compraron un apartamento en Barcelona, buscando un nuevo comienzo. Pero las sombras del pasado los seguían. Alejandro dirigía su fundación, ayudando a jóvenes LGBT rechazados por familias. Mateo escribió un libro, Hijo de la hipocresía. Bestseller controvertido. Don Carlos. Retirado. Vivía aislado. Sus hijas lo visitaban. Pero la brecha era amplia. Una. Elena. Se acercó a Alejandro, eres mi hermano. En un café en Madrid. Se conocieron. Elena. ¿De 30 años? Confesó, papá nos lavó el cerebro con prejuicios. Alejandro, podemos sanar. La relación fraternal creció. Pero don Carlos se opuso, no lo veas. Elena desobedeció. Confrontándolo, cambia o piérdenos. Don Carlos. Solo. Comenzó terapia. Cuestionando su vida. Alejandro y Mateo. En su boda íntima en la playa de Sitges. Juraron amor eterno. Isabel ofició. Orgullosa. Pero en la luna de miel. Alejandro recibió una carta de don Carlos, lo siento. Quiero conocerte mejor. Mateo, es una trampa. Alejandro debatió, ¿dar una oportunidad? La decisión fue agonizante. Si rechazaba, perpetuaba el ciclo de odio. Si aceptaba, arriesgaba más dolor. Finalmente, se reunieron en Neutral, un parque en Toledo. Don Carlos. Frágil. Admitió, fui cobarde. El poder me cegó. Alejandro, el daño está hecho. Cambiarás. Don Carlos, intentaré. La reconciliación fue tentativa. Don Carlos donó a la fundación de Alejandro, públicamente apoyando derechos LGBT. Medios lo alabaron como converso. Otros lo tildaron de oportunista. Alejandro, escéptico, observaba. Pero la paz duró poco. Un escándalo antiguo resurgió, don Carlos había financiado Conversión Therapies. Activistas protestaron, exigiendo justicia. Alejandro, dividido, testificó contra él, no basta con disculpas. Don Carlos, traicionado, retractó su apoyo. La familia se rompió de nuevo. Elena eligió a Alejandro, papá no cambia. Isabel, lo intentamos. Mateo y Alejandro, fortalecidos, enfocaron en su vida. Años después, Alejandro reflexionaba, decisiones habían costado amistades, salud mental, pero ganado libertad. Mateo, a su lado, susurraba, valió la pena. ¿Fue correcto que Alejandro expusiera a su padre? ¿O debió priorizar la reconciliación familiar por encima de la justicia social?